buenas tardes. ¿Cómo dicen que les va y cómo les va? Porque a veces coincide y a veces no. Quien les habla, Ale Mistral, desde la Radio de las Naciones, aquí desde Villa Urquiza, como todas las semanas, trayendo a gente de la cultura para que vos te enteres, para que vos vengas y compartamos entre todos lo que estamos haciendo. Auspician el programa @La Máquina Café y @Yafu Accesorios. Tenemos en la producción al señor Pablo Cernadas, en los controles a Daniel Martín, locutor Marcos Dego, y mandamos un beso muy grande a Tincho, un amigo de la casa. ¿Estamos todos? Estamos todos. Vamos a comunicarnos, por favor, con Javier Dolte, que quedamos en hablar en este momento. Javier Dolte, está el teléfono. Javier. Javi no contesta. ¿No contesta? Sí será. ¿Por qué siempre que llego a este momento, donde quedamos en comunicarnos, no me contesta? Ay, me hacen hablar, me hacen hablar. Javier Dolte estrenó Carnicera en el Teatro Regio, a sala llena, con un aplauso impresionante y un equipo de primera que también está ahí con Mariano Stolkiner. Javier Dolte, no atendiste, lo dije yo, se tenía que decir y se delató. Así de simple. Mucha mer para ese equipo fantástico. Ustedes saben que recibí carta, Norbert, un amigo, palabras para reflexionar. Y dice el pensamiento de hoy: hay que creer en uno mismo. Eso no significa pensar que uno no necesita ayuda. Norbert, un amigo. Palabras para reflexionar, para que pensemos lo que decimos antes de hablar, para ver qué es lo que comunican las palabras y cómo nos comunicamos nosotros. Por eso, hoy tengo del otro lado 47 programa a la señora escritora y psicoanalista Ana Lanfranconi. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué bueno tenerte por acá, Ana. Escritora y psicoanalista. Así es. ¿Y qué estamos presentando ahora, Ana? Bueno, ¿te referís a mi libro? Así es. Bueno, el 2 de agosto se presentó Entre las Sogas, acá. Es mi primer libro, es un libro de cuentos. Si bien yo escribo hace muchos años, creo que lo que me impulsó a publicar fueron algunos premios que obtuve y que, bueno, como que empecé a pensar en la posibilidad de publicar, especialmente a partir del premio Mujica Lainez, que, bueno, el cuento Entre las Sogas obtuvo el primer premio. Y ahí creo que empecé a convencerme, digamos, de la posibilidad de publicar. En realidad ya tenía todo listo como para hacerlo antes de la pandemia y eso me detuvo. Así que bueno, aquí estamos con el libro y bueno, y con vos, Alejandra, en tu programa. Bien, ¿y qué podemos contar del libro? Lo leo y con qué me encuentro. Bueno, te vas a encontrar con 16 cuentos. Es difícil sintetizar un libro de cuentos, ¿no? Porque por ahí una novela, bueno, tiene como una unidad, ¿no? Ya dada. eh, y hay algunos libros de cuentos que por ahí también se puede como ubicar un hilo conductor. En el caso de mis cuentos, y esto lo señalaba Guillermo Martínez en la presentación, tienen una gran diversidad, o sea, te vas a encontrar con cuentos ubicados en distintas épocas, distintas voces, distintos personajes, estratos sociales, pero bueno, yo puedo decir algo, porque es difícil hablar del libro propio, pero a medida que, bueno, con la presentación, a medida que fui escuchando comentarios, eh, fui diciendo, cierto, me identifico con ese rasgo, ¿no? Del libro. Y entonces, bueno, podría decir que en general eh, sostienen una intriga, ¿no es cierto? Una intriga interesante, y en general los finales de mis cuentos son inesperados, ¿no? Esto creo que lo
lo aprendí con Cortázar, esa forma del remate, digamos, que yo disfruté y disfruto como lectora y que me parece que en varios de los cuentos eso está presente. Eh, y te diría que los cuentos transitan, digamos, indagan sobre las relaciones humanas. Eh, y bueno, a mí siempre bueno, siempre digo, cuando he tenido algunas entrevistas, se me evoco alguna frase de Freud, digamos, porque bueno, como mi formación en psicoanálisis, eh, bueno, como ambos campos trabajan con la palabra y con los seres humanos, digamos, eh, y Freud decía que, bueno, que una de las fuentes del sufrimiento humano es la relación con los otros, ¿no? Con los otros seres humanos. Ajá. ¿Podemos desarrollar un poco esa idea? Claro, o sea, él es simple en un punto, ¿no? Es decir, él dice que el sufrimiento puede provenir del mundo exterior, del cuerpo propio y de las relaciones con los otros, ¿no? Ajá. Eh, ¿Que tiene que ver con la mirada del otro, con palabras o esa interacción? Porque bueno, en la interacción con el otro, que puede ser el otro presente o puede ser el otro que uno imagina, ¿no es cierto? Porque bueno, ahí está todo el malentendido en las relaciones humanas bueno, me dijo esto, pero yo interpreté, pero ¿qué me quiso decir? Por eso es tan complicado muchas veces las conversaciones en los chats, ¿no? Tal cual, tal cual. Porque para colmo no hay en los chats tono de voz, Mm. imagen, gesto. Eso da lugar a un montón de equívocos, ¿no? Viste que muchas veces nos encontramos diciendo, bueno, mejor te lo transmito en audio para que encuentres la intencionalidad, la carga emotiva, decimos en la Claro, actuación, ¿no? Y queda un poco tal más cual. claro. Es Mm. así, porque nosotros, los seres humanos, nos comunicamos con todo el cuerpo, o sea, eh, está la escritura, pero, ¿no? En una conversación, pero especialmente en una conversación, la escritura pasa a ser equívoca, salvo que sean, bueno, mensajes muy concretos, pero bueno, sabemos que hay ciertos vínculos o ciertos temas que si no se hablan, como vos decís, al menos con la voz, por ejemplo, Claro. en un audio. Mm. Así que bueno, imagínate y todos sabemos la cantidad infinita de situaciones y de sentimientos que generan las relaciones entre nosotros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en los cuentos está, digamos, la cuestión de los secretos, de la violencia, de la intolerancia, eh, del, bueno, también de la ilusión, del amor, eh, Las pasiones humanas, las ¿no? pasiones humanas, ¿no? Dorina le dijo una vez a Rolón, son muy amigos, que si nosotros Sí. pusiéramos las fotos de todas las personas que amamos sobre una mesa, tendrían un rasgo al común, ¿no? Un rasgo Ah, común que hay un amor ahí presente en algo que todos se parecen. Por eso yo te preguntaba cómo unías estos cuentos en tu libro y sí, ahora le pregunto a la autora, ¿qué es lo que vos querés comunicar con todos estos cuentos que estás compartiendo, ¿no? Un libro es una manera de compartirse, de abrirse. sí. Mira, a esa pregunta yo te diría lo siguiente. Yo cuando escribo lo que más me interesa es atrapar al lector, ¿no? Ujú. O sea, es que empiece el cuento, a leer el cuento y que se entusiasme con la historia y tenga ganas de seguir leyendo. Eh, Creo que para eso yo tengo que tener, digamos, determinadas herramientas, ¿no? Como para sostener esa tensión, ese suspenso. Eh, Ricardo Piglia, un escritor extraordinario que tuvimos, que se fue pronto Mm. de la vida, eh, y él decía que, bueno, que en los cuentos transitan dos historias, ¿no?
una que es la que leemos, que está como más en la superficie, y la otra que va como por debajo, ¿no? Y en el final, bueno, algo de esas dos historias se unen, ¿no? Claro. Eh, y me parece que poder generar esa tensión, esa atmósfera, es decir, que quien empieza a leer un cuento pueda, digamos, estar en la escena, ¿no? Es decir, estar ahí donde están hablando los personajes o se está, digamos, no sé, cometiendo un crimen o en una escena de amor, eh, que la historia lo lleve a ese mundo, pero de una manera muy concreta. ¿En qué sentido? De que, porque incluso yo como escritora, yo tengo que, para transmitirlo, tengo que yo haber estado en esa escena. No lo digo en términos reales, sino en términos de la imaginación, pero con una carnalidad que pueda provocar en el lector que entró en la escena, que se metió ahí, ¿no? Como que haya de tu parte algo de empatía, ¿no? ¿Decís? De empatía, pero que yo pueda armar una atmósfera tal, porque, porque yo me metí, como vos decís, yo tuve empatía con el personaje, con la escena, y la escribí de tal modo que provoque, y eso nos pasa con cualquier lectura que nos atrapa, que provoque que el lector también empatice, pero no en el sentido de que simpatice, sino de que entre en ese mundo, Que sea digamos, algo ¿no? más Porque, activo, ¿no? Que haga algo con esto que vos le entregás a través de los cuentos, que haya una reflexión, que no salga como entró, ¿no es cierto? eso es después ya un avatar, te diría, o sí, un destino, digamos, que tiene el cuento que depende de cada lector. Seguro. ¿Y qué estás Eh, recibiendo? Opiniones y reflexiones de la gente que lo lee. Mira, fundamentalmente la, la cuestión de los finales, ¿no? Del final inesperado. eh, También, digamos, como, bueno, el no poder dejar de leerlo, es decir, que empiezan un cuento y, ¿no? Y tienen que seguir. Eso para mí, ya con eso te diría que es lo más importante. Ana, ¿y cómo juega la psicoanalista a la hora de escribir? ¿Se resiste? ¿Se reprime? ¿Comete actos fallidos? ¿Cómo conviven? Eh, Conviven bien, yo no sé por qué, pero quizás porque van por carriles separados, por supuesto que se unen en una misma persona. este, Quizás yo me acuerdo cuando me entregaron el premio Mujica, me preguntaron, bueno, pero ¿hay algo en común? ¿O cómo es? O sea, yo fui dando distintas respuestas, ¿no? O me fui dando también a mí a partir de las preguntas. Eh, una de ellas era, por ejemplo, que Guillermo Sacomano tiene un texto muy lindo que se llama Esperar una ola, eh, porque él equipara la escritura con la escritura, digamos, literaria, ¿no? Con la actividad o la actitud de los que hacen surf en el mar, ¿no? De los surfistas. Ajá. Y entonces dice que es una espera, un poco tiene que ver con lo que vos decías antes, una espera activa, ¿no? Es decir, hay como Haciendo una algo. especie de Perdón. estar ahí, Sí. digamos, esperando, pero muy atenta o atento a cuál va a ser la ola que permita dar el salto. Es decir, escribir es como estar esperando, pero activamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la combinación de palabras? ¿Cuál es la idea? ¿No? Eh, y me parece que cuando uno escucha a un paciente, hay algo de esta espera activa, en el sentido de ni precipitarse demasiado rápido y tampoco quedarse, digamos, en una posición demasiado pasiva. Freud denominaba esto el salto del león, ¿no? O sea, ¿en qué momento es el momento del salto que no tiene que ser no tiene por qué ser nada extraordinario, me refiero tanto a la escritura como a la intervención como analista,
sino que pueda ser en el momento más justo posible, ¿no? Claro, Es claro. decir, que para el paciente tenga un significado que lo pueda recibir y que, bueno, eso lo da, bueno, la práctica y la formación, ¿no? De muchos Entonces, un años. poco para unir a esa Ana escritora y a esa Ana psicoanalista, podríamos decir, sin querer Mm, sacar conclusiones apresuradas, pero que estos finales que vos encontraste inesperados, que atrapan, ¿no? Llevado un poco por analogía a una sesión, serían como sí. ese salto, ¿no? Que dijiste que hace Freud, o el acto lacaniano, cuando finaliza una sesión. ¿Puede ser? Bueno, acto lacaniano, sí, yo tengo formación en Freud y en Lacan. Mm. Eh, Que puede durar sí, 5 minutos la me sesión o parece que una hora, según la predisposición del paciente y la entrega, ¿no? Con el analista. sí, porque en general justamente el corte, digamos, en lo posible, debería tener un significado de subrayar algo, ¿no? Es Claro. decir, que la sesión termina cuando hay algo que uno quiere subrayar, digamos, y que deja picando quizás lo más sabroso, lo más jugoso, digamos, de esa sesión en relación a lo que dijo el paciente, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es interesante esta asociación que vos hacés porque sí, en general no siempre se logra, pero que algo de la sorpresa, ¿no? Eh, de lo que es así, digamos, sí, inesperado, pueda sorprender al paciente y permitirle dar una vuelta más en relación a, bueno, lo que viene diciendo y a lo que lo preocupa o bueno, a su decir de ese momento, ¿no? Como decía von Wexkull, en el mundo de las moscas pasan cosas de moscas, el antropólogo, ¿no? Y Sí, parece que este libro que escribiste nos invita a encontrarnos con las cosas que nos pasan como comunidad, como común unidad, ¿no? Sociedad. Así que vamos a exacto, invitarlos. Pero antes de volver a hablar del libro, contame sí, vos personalmente, Ana, sí. algo que te pasó, alguna anécdota que tuviste mientras lo escribías, que podamos compartir con la gente. Em, Te voy a contar, digamos, dos cosas, les voy a contar, que, que me ocurrieron en mis inicios con la escritura. Digo porque no se me ocurre algo mientras escribía estos cuentos, pero sí tiene que ver, en realidad sí, porque uno de los cuentos es la reescritura de mi primer cuento hace un montón de tiempo. Eh, yo escribo desde la adolescencia, te diría, escribía poemas, bueno, típico de la adolescencia. Eh, Siempre me llevé bien escribiendo, típico en el colegio, bueno, era la que redactaba bien, bueno, esas cosas, ¿no? Placer por escribir. Bien. Eh, Cuando hace muchos años yo escribí mi primer cuento, tenía un amigo que me había contado que Ricardo Piglia, que ya tenía un lugar interesante, ¿no es cierto?, en el mundo literario, leía los primeros cuentos de un autor o autora. En esa época no existía celular ni internet. Bueno, la cuestión es que yo lo llamé por teléfono y él aceptó leer mi primer cuento. Entonces yo se lo llevé a, a una librería de Corrientes. Yo no lo vi personalmente a Piglia en ese momento. Eh, lo llevé a una librería de la calle Corrientes. Él, digamos, retiraba el sobre con el cuento en algún momento y después me llamó por teléfono. Al teléfono fijo, obvio. ¿Tenía Y 4 o no tenía 4? Ya si teníamos tenía, el 4 delante del teléfono. Ya estaba. no me acuerdo, supongo que sí, pero la verdad que no sé. ¿Se discaba o se tocaba? ¿No? ¿Cuántas etapas que vamos pasando? Y Muchas entonces, ¿qué pasó? ¿Te etapas. llamó y Y me llamó, me hizo una devolución del cuento que yo no me acuerdo de todo, pero lo que fue inolvidable fue que me dijo que yo tenía que seguir escribiendo, mm, que tenía, no me acuerdo si la palabra fue fibra o, eh,
que en mi escritura ya estaba como en ciernes la escritora, digamos, que él podía imaginar, lo cual, viniendo de Piglia, para mí fue un envión enorme, ¿Qué te parece? Mm, enorme, enorme. mm. Y, y bueno, y la otra anécdota que fue que no sé si son anécdotas, son cosas que yo recuerdo eh, con mucho cariño y como algo de la suerte que tuve en un sentido, ¿no? Este, después cuando hará, no sé, creo que en el 2016, sí, en el 2016 yo empecé un taller con Guillermo Martínez, Ajá. eh, y, y bueno, él, se trataba de que uno llevara, digamos, cuentos escritos, con la idea de publicar en algún momento. Bueno, llevé un primer cuento, llevé el segundo cuento. Segundo cuento, me dijo, bueno, este es un cuento, le gustó mucho, bueno, yo lo corregí bastante, y me dijo, es para presentar a concurso. Bueno, yo había presentado, había ganado un par de menciones en algunos concursos, bueno, y lo presento al Mujica Lainez. Y siempre Guillermo cuenta, va, siempre, las veces que lo he escuchado, incluso lo contó en la presentación, que, que yo era como digamos así, la alumna más precoz, digamos, más precoz en el sentido de que el segundo cuento que yo llevé al taller, a los pocos meses recibía el primer premio, digamos, que yo quedé azorada, o sea, cuando me llamaron, Qué eh, bárbaro, qué estímulo. Igual vemos que la escritora nació de muy chica, por lo que me contás, antes que los psicoanalistas y ahora están estas sí, dos profesiones conviviendo. Ana, ¿dónde se consigue el libro? el libro está en librerías, está en Libros del Pasaje, en Cúspide, en Jenny, Galerna, también está en internet, o sea, vi que Mercado Libre ya lo tiene, o las librerías mismas lo venden, digamos, también por internet. Y con respecto a esto de psicoanalista y escritora, a mí me costó mucho definir la carrera cuando elegí, digamos, estudiar psicología, me debatí bastante entre letras y psicología. Bueno, y ahí Eh, acá estás, con las dos actividades, ¿no? y bueno, Haciéndolo. Sí. exactamente, Bueno, sí, sí, sí. enhorabuena. Quizás somos más de uno, ¿no? Yo creo que tenemos más de una faceta, no me van a dejar mentir, las tengo y somos un poco de todo. Ana, agradecemos a Duche Zárate esta comunicación. Tengo ya muchas ganas de leer eso. Tengo ganas Ujú. de que nos encontremos, podamos seguir conversando y quién te dice se pueda llevar al teatro o al cine lo que escribiste. Nunca se sabe el devenir de un libro, ¿no? Mirá, sería maravilloso. Una vez me dijeron que el libro no, el cuento entre las sogas era muy cinematográfico, y yo creo que es cierto. Me parece que Sí, sí, sobre todo por esto que decís que es tan difícil de llegar a un final donde atrape, ¿no? Hoy sabemos que estamos en la era del zapping, con la lectura, con lo audiovisual y tener al lector o al oyente ahí presente, ¿no? Hasta el final es muy difícil. Así que bueno, no va a faltar oportunidad para leerlo, encontrarnos y ver si se puede avanzar en lo audiovisual o por lo menos en un teatro con esto, ¿no? Ana, sería fantástico, me bien. encantaría, por supuesto. Sí, sí, Decretémoslo, a ver qué pasa. Si fuera el dale. fin del mundo, ¿qué harías? Ah, si fuera el fin del mundo, ¿y qué tendría? ¿Un día? Elegí vos. Viene el fin del ¿Algunos mundo. días? Em, bueno, establecería prioridades, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que más me importa? Estar con los que más quiero, ¿no? Eh, y también con lo que más quiero, ¿no? Supongo que escribir, eh, y no sé, me parece que el amor más que nada, el amor a los demás, el amor a lo que uno hace, sería lo más importante. Y si nos Sí. volvemos todos y todas más delatores, con esta acepción de comunicar, de buscar un diálogo con generosidad y honestidad,
¿Vos creés que puede mejorar la sociedad? Me parece que cuanto, bueno, voy a citarlo a Freud otra vez. Él dice que todo lo que favorezca el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra. La guerra yo lo hago extensivo a la violencia, digamos, ¿no? Mm. Todo lo que trabaje en favor del desarrollo de la cultura trabaja también contra la violencia. Digo la violencia por tu pregunta de si la sociedad puede mejorar, puede ser menos violenta, menos inhumana. Y yo creo que, bueno, que el mensaje, vos me preguntabas, el mensaje de mi libro, yo no sé si hay un mensaje en particular, ¿no? Pero sí que el hecho de detenerse a leer un libro o de ver una obra de teatro o una serie, una película, es decir, todas las expresiones artísticas nos llevan a detenernos, a, digamos, a reflexionar, es decir, a salir, es un acto de resistencia, yo creo, de resistencia a qué, a la vorágine, a lo acelerado, a lo efímero, solamente la imagen, ¿no? A la pregnancia de la imagen. Es decir, eh, A frenar un detenernos, poco la afuera también, ¿no? Porque viste que cuando estamos en una exposición, presentación de un libro o en una obra de teatro, lo primero que sí, nos piden es apaguen los celulares y sacamos a las otredades, ¿no? De los que no están ahí presentes. Es un momento de estar presente, ¿no, Ana? estar presentes y de lograr una conexión, Sí, ¿no? señora, sí, Lograr señora. una conexión con los otros, Mm, una cercanía, mm. una empatía, ¿no? Porque creo que lo peor que nos puede pasar es la apatía, ¿no? Yo, a ver, me encantan la tecnología y mira todo lo que permite, pero si nos robotizamos, o sea, bueno, sonamos, digamos, o sea, nos robotizamos en el sentido bueno, de no estar en contacto con lo más esencial del ser humano, ¿no? Tal Que cual, es la palabra, ¿no? tal cual. Ana, muchísimas gracias por tus conceptos, por haber participado del programa. Sos la delatora número 47. Te llevas Ajá, una gift card que te la estoy mandando ahora por mensaje, un collar a sí, lección más un bonus de 10% de descuento para tu próxima compra. Mira, entras a www.yafu.com.ar o @yafuaccesorio, vas sí. y elegís el collar que más te guste, Ana. ¿Sabes? Bueno, muchísimas gracias Alejandra por esta conversación, un placer. Agradecemos a Duche Zárate que hizo esta comunicación posible. Esperamos vernos pronto. @La Máquina Café y @Yafu Accesorios auspiciaron la delatora. Carpe diem y avanti con tutti. Buenas tardes.